Para dar inicio a nuestro culto quisiera leer un pasaje, está en Éxodo capítulo 34. El libro de Éxodo capítulo 34, versículo 1. Amén. Dice así la palabra de nuestro Señor, Éxodo 34, versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que están en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdone nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tomarnos por tu heredad. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo el pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén, hermanos. Ese es el pacto que Dios hizo con Moisés al renovarlo. Pero ahora quisiera que también leyéramos Hebreos 8, el pacto que Dios ha hecho con nosotros. El libro de Hebreos, capítulo 8. Versículo 6, 8, 6. Dice: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Amén, hermanos. Dios ha hecho un nuevo pacto con nosotros.
perdonando nuestras iniquidades y poniendo su Espíritu Santo en nosotros para que podamos obedecer la ley y sus mandamientos por amor a Él. Demos gracias hoy al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos estar el día de hoy aquí en tu casa, Señor. Gracias por permitirnos reunir como la iglesia, Señor, tu amada, tu pueblo que tú tomaste. Gracias, Padre, porque el favor que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, de salvarnos, de que hoy podamos tener libertad para obedecerte, seguirte y amarte, Señor, no fue iniciativa nuestra, Señor, sino fue tu iniciativa, Señor. Gracias por hacer un nuevo pacto con nosotros, Señor, los que no éramos pueblo, y nos tomaste para ser parte de tu pueblo, Señor. Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres Jehová, nuestro Dios a quien asistimos cada día, Señor, nuestro Dios a quien amamos. Tú eres nuestro Señor, a quien adoramos, a quien nos entregamos, Señor. Gracias por permitirnos adorarte el día de hoy, por permitirnos venir a tu casa y buscar de tu presencia. Gracias, Padre, porque somos inmerecedores de este privilegio, pero a ti te ha placido. Hoy te ruego que nos des libertad en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, Padre, para poder adorarte, para poder cantar hacia tu nombre, Señor, y bendecirte, Señor. Pon libertad en nuestra mente para poder escuchar tu palabra, Señor. Por favor, renueva nuestras fuerzas para poner toda nuestra atención, toda nuestra concentración en la predicación, Señor, y así poder escuchar tu consejo, Señor. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento a tu palabra, Espíritu Santo. Transforma nuestras vidas, Señor, que no solo se quede en un conocimiento, que no solo aprendamos teología o principios bíblicos, Señor, sino que podamos vivirlos, que por el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas podamos poner por obra tu palabra en nuestro diario vivir, Señor. Que no solo sea una religión de ideas, Señor, o de filosofías o de conceptos, sino que sea la religión verdadera, que es apartarse del pecado, apartarse de este mundo y ayudar al huérfano y a la viuda, amar a nuestro prójimo, Señor, y amarte a ti con todo nuestro corazón cada día. Padre, te lo rogamos, que tú seas propicio a nosotros, Señor, y perdona nuestros pecados, Señor. Sé propicio en nuestras vidas, perdona nuestros pecados de pensamiento, nuestros pecados de acto, Señor, nuestras actitudes hacia los demás, Señor. Perdona cómo nos comportamos aún. Oh Padre, cuán bueno eres, porque tú dijiste que no te acordarás de nuestras injusticias, Señor, que perdonarás nuestros pecados, Señor. Tú eres Yahweh, Dios clemente y misericordioso, lento para la ira, pero grande en misericordia. Eres Jesucristo, nuestro Dios, nuestro soberano Señor, que nos salvó en la cruz de Calvario, que nos redimió de nuestros pecados. Hoy por ti tenemos libertad, Señor. Gracias por darnos libertad y por escogernos de entre muchos, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tu gran amor, por ser tan bueno con nosotros cada día, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nuestras vidas y llenarnos de ti, por guiarnos a toda verdad, por consolarnos, por instruirnos, por enseñarnos, Señor, por recordarnos tu palabra cuando nuestras vidas decaen, Señor. Gracias, bendita Trinidad, por estar con nosotros, Señor, por amarnos cada día de nuestro ser. Gracias, Señor, y gracias por la promesa que tenemos de ti, que un día veremos tu rostro, Señor, que un día podremos alabarte y estar ante tu presencia y verte cara a cara, Señor, y glorificarte, Señor. Por eso hoy nos entregamos a ti, Señor. Entregamos nuestra vida, nuestra mente, nuestro cuerpo delante de ti, con libertad, Padre, para adorarte, para prepararnos para ese día, recordando, Señor, que tú nos has perdonado, nos has limpiado, pero también recordando que un día estaremos contigo y te glorificaremos por la eternidad, Señor. Bendito Dios, gracias, Padre. Gracias por este nuevo pacto que nos has dado. Te ruego, Padre, que tú obres hoy en medio de tu pueblo como lo has prometido, que traigas tu salvación, Señor, a aquellos que están sin ti, que traigas tu perdón de pecados, que tu Espíritu Santo levante
levante a los muertos, Señor, porque eres tú el que hace la obra, Señor. Nosotros somos simplemente inútiles, pero sin ti, Señor, nada podríamos hacer. Pero contigo, Dios, con tu poder, todo es posible, Señor. Obra, Padre, en este pueblo, obra en Nezahualcóyotl, Señor. Obra en esta colonia, en esta ciudad, Señor. Obra con poder para salvación y perdón de pecados, Señor. No queremos una iglesia llena de personas que no sean salvas, sino personas que sean salvas y que te amen, Señor. Un pueblo que te busque, un pueblo que sea santo para ti, un pueblo que te adore, Señor, que sea guiado por tu Espíritu Santo y que estos mismos se entreguen por amor cada día, Señor. Eso buscamos, que tú seas glorificado en medio de tu iglesia, Señor. Glorifícate con poder en medio de esta iglesia y de esta ciudad, Señor. Padre, ten misericordia de este pueblo, ten misericordia de México en medio de esta pandemia, Señor. Haces ver que lo más grave no es morir por COVID o tener COVID, Señor, sino es morir sin ti, es no estar, que tú estés en su vida, Señor. Haces ver que ciertamente sí es una enfermedad grave, Señor, pero que esto los lleve a ti, Señor, que esto los lleve a arrepentimiento, que se den cuenta la necesidad que tienen de ti, Padre, cada día. Que tu Espíritu Santo, Señor, abra los ojos de los necesitados, Señor. Que tu Espíritu Santo abra los ojos de aquellos que están cautivos en pecado, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga la libertad que necesita esta ciudad, Señor. Te lo rogamos, Padre. Trae tu evangelio, tu verdadero evangelio a esta vida, a esta ciudad, Señor. Levanta una iglesia santa, Señor, que te ame, que te glorifique, Señor. Y prepáranos para el día de tu venida. Que ese sea nuestro anhelo, Señor. Que ese sea nuestro deseo cada día. Estar contigo un día en las nubes, Señor, y glorificarte por siempre. Gracias, bendito Dios, porque tenemos la confianza que tú nos sostendrás hasta el fin. Que tú nos guiarás hasta el fin por tu bendito Espíritu Santo. Y que tú eres el que hará la obra en cada uno de los que estamos aquí. Hoy te alabamos, Señor. Hoy te damos gloria a ti, Señor Jesucristo, al único Dios vivo y verdadero, porque fuera de ti no hay Dios. Solo tú eres el único Dios a quien adoramos, el que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos habita. A ti sea la gloria, bendito Dios bueno. A ti sea la gloria, bendito Cristo Jesús. A ti adoramos, Espíritu Santo. Guíanos en la adoración hoy al Padre. En
Gracias, Padre, porque nos permite, Señor, poder alabar tu nombre, Señor, y exaltar, Señor, tu persona, Señor Jesús, siendo totalmente digno, Señor, todos y cada uno de nosotros, Señor. Has dejado, Señor, que de labios inmundos, Señor, pueda producir alabanza, Señor, que pueda recibir tu Dios. Por eso, Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros. Porque qué desdichados seríamos, Señor, si tu consolación no viene de ti, Señor Jesús. Si el consuelo que nuestra alma necesita no viniera de ti, Señor, y de tu palabra, Dios. Por eso, gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí consolando nuestras almas, consolando nuestros corazones, Señor. Porque confiamos, Señor Jesús, que tú has venido, Señor, y has tenido misericordia de todos y cada uno de nosotros, Padre. Por eso, gracias, Señor, porque, Padre, sabiendo, Señor, que las circunstancias cada vez más son más difíciles, Señor, tú nos dejas llegar aquí, Señor, y poder recibir el consuelo que nuestra alma necesita, Señor. Oh, por favor, Espíritu de Dios, sé tú con nosotros en esta tarde, Señor. Sé tú con nosotros, Señor. No dejes, Señor, que este sitio y que cada una de las almas que hoy estamos aquí, Señor, quede extensa, Señor, de la voluntad de cualquier hombre. No, Señor, sino que sea la propia y buena voluntad que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Nos rogamos, Espíritu de Dios, no nos dejes andar errantes bajo nuestro propio concepto, nuestra propia forma, sino que tú, Señor, seas lo suficiente para dirigir y guiar nuestra vida, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Solo tú, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Por favor, que tu palabra hoy no sea, Señor, esa muestra, Señor, ese alimento que nosotros necesitamos en este día, Señor. En un día en donde humanamente las tradiciones generales, Señor, le dan honra a una entidad que ya ha sido vencida por ti, Señor Jesús. Por eso hoy, Señor Jesús, nosotros celebramos, Padre, que tú moriste por todos y cada uno de nosotros, Señor, pero también resucitaste y dejaste avergonzada, Señor Jesús, aquella entidad, Señor, que el día de hoy tanta gente le rinde culto y honra, Señor. Gracias, Señor, porque el Dios vivo, el Dios que ha resucitado, el Dios que ha vencido a la muerte, el Dios que nos da la promesa de vida eterna, el Dios que nos dice que no moriremos, sino que viviremos. A ti te damos gloria, honra y alabanza, Señor. Por eso que hoy tu palabra viva cause, Señor, el efecto natural que tiene para cada uno, Señor, de los que pudiéramos estar hoy aquí o que pudieran estar viviendo desde sus hogares, Señor. Esa vida, Señor, que solamente tú puedes dar por el poder de tu palabra, Señor, pueda llegar a lo profundo, Señor, de cada uno de nosotros. Lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Señor. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a pasar, hermanos, a la exposición del mensaje del día de hoy. Gracias, hermanos. Dios les bendiga mucho. Gracias. Y el día de hoy, hermanos, tenemos de por sí el compromiso de ya marcar conforme a lo que la palabra nos insta
a exponer, hermanos, todo en base al Evangelio de salvación y de vida que es a través de Cristo Jesús, hermanos. Días como estos es donde también es necesario exponerlo también, hermanos, porque somos una congregación que nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios, pero todo conforme a la interpretación que Él mismo le da a su palabra. Así es que si con mayor responsabilidad ya tenemos el hecho de compartir el Evangelio verdadero al ser una iglesia bíblica, hermanos, también, por supuesto, en estos días en que hay un movimiento, hermanos, en los ambientes que propiamente buscan ejercer presión sobre las personas. Y hermanos, hoy aunque tal vez es un día, ayer, hoy y pasado mañana son días que se le rinde culto a una entidad, hermanos, hoy vamos a conocer no referente a esta entidad, sino referente a las condiciones en las cuales nosotros llegamos a tener, y propiamente la salvación en Cristo Jesús nos ha dado la libertad, hermanos. Entonces vamos a hablar de aquel que venció la muerte, hermano, aquel que venció la consecuencia que todos y cada uno de nosotros teníamos, y en base a la condición humana en la cual nosotros tenemos, hermanos. Es natural, hermano, que muchos de nosotros tal vez no hayamos dado cuenta referente a muchas de las bases que la Biblia nos deja ver, hermanos, conforme a la condición que como personas todos y nosotros y cada uno de nosotros tenemos. Generalmente, hermanos, la primera forma en la que se expone el Evangelio es en base a su amor, y eso es correcto. Pero también debemos de entender, hermanos, cuáles las circunstancias de las cuales Dios nos ha librado, hermanos. Porque aunque el amor es suficiente en Cristo Jesús para salvarnos, hermanos, todo lo que la Biblia nos muestra de cómo es la condición de uno, hermanos, nos lleva a abrazar todavía más la fe, de tal grado, hermanos, que nuestra fe sigue creciendo, conociendo cuál era nuestra condición, pero también exaltando lo gratificante que es que Dios haya mostrado misericordia ante nosotros, hermanos. Entonces, aunque en primera instancia el amor de Dios es el que impacta nuestras vidas, es el que impacta nuestra alma, es el que nos lleva a conocer a este Dios de gracia y de misericordia, hermanos, necesariamente debemos de tener un avance para que nuestra fe sea fortalecida, hermano. ¿Por qué? Porque alguien que tal vez se columpia demasiado en una instancia de un Dios de amor, hermano, va a llegar a un punto en donde todo le va a ser permisivo para él, ¿no? Entonces ya no le va a doler ni siquiera el cometer pecado, ya no le va a doler ni siquiera el cometer faltas a Dios. ¿Por qué? Porque se excusa en base al conocer que Dios es amor. Y esa excusa, hermanos, pues puede llevar, bueno, Dios es amor y como Dios es amor, pues me tiene que amar. Pero hermano, yo te pondría, aunque Dios no es hombre para tener las mismas reacciones que nosotros, pero sí tal vez pudiéramos mirar un poco, tal vez, de cómo pudiera reaccionar si tú o yo, hermanos, tuviéramos tenemos esposa o tenemos pareja, hermanos, y obviamente sabemos de que esta fue o cayó en una relación con alguien más, hermanos, o se deslizó. Pues quiero preguntarte si eso a ti no te va a doler en tu corazón. Pues es natural. ¿Por qué? Porque al final hay afecto, hay amor hacia esa persona, y pues también, claro, vas a reaccionar, hermano, teniendo ciertas emociones, ¿no? Entonces, si esto en un panorama simple que podemos medio mirarlo, hermanos, pues cuánto no será hacia un Dios que es completamente amor, pero también es completamente justicia, pero también es completamente bondad, misericordia, pero también es completamente justo, hermano. Entonces tenemos que ver todo en referencia a Dios, hermanos, y para eso vamos a leer en Marcos. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde, hermanos. Marcos 10:18.
Amén. Marcos 10:18 nos dice, desde el 17, para conocer un poco el contexto. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Primero, miremos la perspectiva, hermanos, de este joven que llega y hace una reverencia. Pero notemos, hermanos, que esta reverencia no la hace únicamente porque él conocía a quién se estaba dirigiendo. No, sino que ya era como que un común natural que él hacía con todas las personas que aparentaban conocer más de las Escrituras, ¿no? Entonces llegaba y en una posición de reverencia casi a todos les decía bueno. No es porque en primera instancia Jesús no lo fuera, sino que en primera instancia el Señor estaba confrontando a este hombre porque ya era una práctica que él venía haciendo. Entonces iba con otro maestro tal vez que enseñaba las Escrituras y tal vez hacía la misma reverencia, tal vez no, pero generalmente le llamaba bueno. Y como que Jesús le detuvo y le dijo: bueno, ya llevas muchas veces que tal vez llevas haciendo esto, ¿no? Entonces por eso es que el Señor le dice: ¿por qué me llamas bueno? Hermanos, ahí nosotros lo leemos de corrido, pero yo estoy seguro que le preguntó y quedó esperando a ver si le respondía algo, ¿no? Y al ver que no tenía un porqué o no tenía la forma de cómo contestar, entonces Jesús le respondió: ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Hermano, la palabra bueno, como se está refiriendo aquí, es en la raíz griega que se llama ágatos. Ágatos significa recto, justo y verdadero. Entonces quiere decir que ya no hace referencia en cuanto a su moralidad. Porque nosotros moralmente podemos ver a personas allá afuera o aquí inclusive internamente, hermanos, y podemos decir de unos: pues es bueno. Pues es que se ve que es bueno, se ve que es buena onda, se ve que es amable, se ve que es bueno, pero no en la referencia de cómo aquí está haciendo referencia: recto, justo y verdadero. Y ahí es donde entonces, en base a esta medida, hermanos, nosotros nos veríamos a nosotros mismos y diríamos: bueno, ¿quién de nosotros es recto? Bueno, ¿quién de nosotros es justo? Bueno, ¿quién de nosotros es completamente verdadero? Nadie. Por eso la palabra, Jesús hace mención y dice: bueno, si tú te estás refiriendo a la palabra bueno o bondad, en donde se toman recto, justo y verdadero, no hay ni uno solo. Solo Dios es así. Solo Dios es recto, solo Dios es justo, solo Dios es verdadero. Entonces, esta entrada, hermanos, Jesús mismo hablando del hombre, Jesús mismo mostrando la condición de cada uno de nosotros, hermanos, en donde Él en primera instancia nos está haciendo ver y haciendo notar que no hay forma de que nosotros podamos ser rectos, justos y verdaderos en completo, hermanos. Si nosotros si viviéramos una vida tal vez esforzándonos a hacer lo más recto posible, habría un punto en donde no podríamos llegar a hacerlo, hermanos. Por ejemplo, si tú tal vez o yo tuviéramos la facilidad de salir de un problema económico, financiero, hermanos, mediante hacer algo chueco, propiamente llamándolo, y es más fácil, hermanos, ¿cuántos no hemos ido o llegamos a hacerlo? Porque es más fácil hacer lo que es recto y justo. Tan solo las mordidas, hermanos, que en cómo antes de recibir una sanción de parte de la policía, hermanos, pues uno prefiere la salida, ¿no? De ver, bueno, de qué forma nos podemos arreglar. Tan solo en eso, hermanos, ya no estamos mostrando rectitud.
Entonces no va a haber forma en la cual alguno de nosotros pueda cumplir esto. Y esto quiere decir, porque no lo puedo cumplir, no lo vamos a intentar. Claro que no, hermano. No, sino que Dios mismo va a ir provocando en nosotros el hacer las cosas que manifiesten cada vez más la rectitud de Dios, cada vez más la justicia, lo justo de Dios, y cada vez lo más verdadero, hermano. Pero para antes, hermanos, debemos de entender cómo es que nosotros tenemos una condición mala. Marcos 7:20 también nos deja ver esto, hermanos. Estas son palabras de nuestro Señor mismo. Y sabemos que nuestro Señor es Dios. Marcos 7:20 nos dice: pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los pensamientos malos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Nuestro Señor, hermano, nos está hablando acerca de qué es lo que verdaderamente contamina al hombre. Y hermanos, a veces nosotros también pensamos y decimos que lo que ocurre en el mundo es lo que nos contamina a nosotros. Pero la realidad, hermanos, es que lo que ocurre en el mundo es porque ya salió de algo, de lo que estaba dentro del corazón de las personas. Entonces no propiamente únicamente es el mundo, sino de lo que está dentro del corazón de la gente, de las personas. Todo aquello que busca que salgan los malos pensamientos, adulterio, fornicación, homicidios, todo esto, hermanos, está allí. Y es una lucha, hermanos, pero claramente todos y cada uno de nosotros, ya estando en Cristo Jesús, luchamos contra estas cosas. Pero también es cierto, ayer hablaba con mi hermano Israel acerca de esto, hermanos. Y la verdad es que si la misericordia de Dios no frenara la maldad en estos días, hermanos, hoy, así como son las cosas, hermanos, todos le daríamos libertad a cada uno de nuestros pensamientos. ¿Y cómo es esto? Lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero si nosotros le diéramos la libertad total a todos y cada uno de nuestros pensamientos, hermanos, muchos ya estarían matando, muchos ya estaríamos matando, muchos ya estaríamos engañando, ya muchos estaríamos cometiendo homicidios, cometiendo adulterios, cometiendo hurtos, avaricias, maldades. Pero hermano, ¿a qué se debe que el hombre no se ha entregado totalmente a la maldad? Que Dios sigue preservando. Dios sigue teniendo misericordia y no le da libertad tanta al hombre como para que desvíe todos y cada una de sus cosas, sino que ha puesto en él un poco de moralidad. ¿Por qué? ¿Por qué es esto, hermanos? Si nosotros caminamos, por ejemplo, hoy por hoy nosotros usamos ropa. Pero obviamente si nosotros camináramos desnudos, hermanos, estaríamos provocando a las demás personas. Hay una película, hermanos, que vi hace muchos años, que se llamaba El Perfume. Y hay una escena donde este cuate, ya ni me acuerdo, libera un perfume, y el chiste es que provoca que todos tengan la libertad de tener relaciones ahí en una explanada. Y tú dices, no inventes. Al final eso es lo que el hombre buscaría hacer, como un Sodoma y Gomorra, hermanos, tan simple. Toda la tierra sería Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque en ese punto ya el hombre empezaría a hacer todas las cosas que para él quisiera hacer, y todas estas no pueden ser sino más por su condición de pecado. Pero bueno, Jesús nos dice, todo esto viene del corazón, todo esto. Romanos 3:10 también nos habla de esto, hermanos. Romanos 3:10 nos enseña cómo no podemos mostrar en nosotros un poco
a menos de entender otras cosas. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Delante de sus ojos no hay quien haga lo bueno. Hermanos, tenemos que mirar cómo la palabra nos habla acerca de cómo nosotros tenemos tal condición, para poder entonces entender acerca de la justificación en gracia que el Señor nos ha dado. Todas estas semanas, hermanos, hemos ido hablando de esta condición, pero vamos a llegar al punto de la justificación, hermano. Aunque cada semana llegamos a la justificación, pero vamos a llegar a entender lo que es la justificación que el Señor nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Pero antes de llegar a la justificación, miramos cómo la santidad de Dios, la ira de Dios nos muestra nuestra condición pecadora, nuestra condición en la que vivimos actualmente, hermanos. Nosotros faltando a la ley misma, hermanos, no podríamos haber tenido tal salvación o tal justificación si no es a través de Cristo Jesús. Y de ahí proviene, hermanos, esta base doctrinal que se habla o que se llama referente a la depravación total. Hermanos, cuando yo era niño, la palabra depravación o depravado, yo lo figuraba una persona loca, hermano, que lo veías así como que no había forma en la que tal vez tuviera control sobre sus deseos, control sobre lo que él quería, ¿no? Y figuradamente siempre era inclinado hacia aquellos que presentaban cierta morbosidad, ¿no? Entonces, como que al menos así de niño alguna vez me dijeron lo que era en base a la depravación, hermanos. Pero ¿por qué llamar que el hombre tiene depravación? Porque dice que es torcido o pervertido. La palabra depravación significa torcido o pervertido, o que ya no se encuentra en su estado natural. ¿Qué quiero decir esto, hermanos? Que nosotros, el estado natural en que Dios creó al hombre era en santidad, en justicia, en amor, en bondad. Pero el hombre, al tener su caída en el pecado, perdió su estado original con el cual Dios había formado al hombre, el estado original de justicia con el cual lo había dado. Y por lo tanto, al caer de este estado, hermanos, su naturaleza se vio corrupta. Vamos a leer Números 14:21. Números 14:21. Dice: no, hermano, lo anoté mal. Perdóname. Creo que es 10, perdón. Números 14, del 9 en adelante. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan
Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que yo he hecho de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre de ellos, y que día a día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que seas magnificado el poder del Señor, como hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. En primera instancia, hermanos, miramos en Números cómo Dios muestra o deja ver la condición de todos aquellos que había sacado del pueblo de Egipto. Y la condición de estos hermanos está en base a lo que había en sus corazones, porque aún a pesar de mirar los milagros, aún a pesar de recibir el alimento, hermanos, muchos de ellos empezaron a murmurar, empezaron a sacar lo que había dentro de su corazón, por las angustias, por las dificultades, por lo que tenían. Pero al final expresaron su malagradecimiento, hermanos, de esta forma. Y Dios mismo responde, hermanos: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Una versión dice: ¿hasta cuándo no me creerá esta generación depravada? Y hermanos, nos está hablando acerca de tal condición, acerca de cómo el hombre, pues obviamente lo único que va a buscar es estar bien, estar tranquilo, no tener problemas de salud, no tener problemas económicos, no tener problemas familiares, hermanos. Y si los llega a tener, entonces ¿quién es el culpable? Dios. Generalmente es la base de la mayoría de las personas. Pero el Señor habla y nos hace mirar, hermanos, cómo nosotros teníamos una condición de la cual perdimos o caímos de ese estado original en el cual nos encontrábamos. Isaías 1:4 nos deja ver también eso. Isaías 1:4: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Una vez más miramos una naturaleza depravada, una naturaleza torcida, una naturaleza pervertida, hermanos. Y por pervertido no pensemos únicamente que se inclina hacia lo moralmente sexual, no, sino a todo aquello que pueda producir mal, hermanos. Y miramos que entonces cómo es una naturaleza corrupta. ¿Sabes qué es corrupto, hermano? Así, o entiendes lo que es. Porque la palabra corrupto o corrupción, pues la manejamos casi todos los días, ¿no? Pero a veces no tenemos como que la definición acerca de por qué se le dice a alguien que es corrupto o por qué se le dice a alguien que es corrompido.
Bueno, pues la palabra corrupto, hermanos, viene de corromper o descompuesto. ¿Qué es esto? Que no está actuando en base a una ley ordenada. Entonces está actuando descompuestamente. Cuando alguien actúa descompuestamente o no está cumpliendo el fin por el cual fue puesto, hermanos, está mostrando corrupción. ¿Cómo es esto? Pues obviamente lo miramos cuando alguien acepta riquezas, por ejemplo, aunque pudiera ser un ejemplo vano, hermanos, pero también nos ayuda. Cuando alguien acepta riquezas a fin de un beneficio terrenal, un puesto o algo, hermanos, se está yendo fuera del orden, fuera de cómo está establecido. Está establecido, por ejemplo, que la gente pues tenga pues un trabajo estable en alguna zona, en algún lugar, en base al trabajo y al esfuerzo que pueda tener. Pero cuando lo hacen de otra forma, hermanos, es descompuesto. La forma es descompuesta, la forma es contraria a cómo está establecido. Entonces, nuestra naturaleza, hermanos, está descompuesta hasta cierto punto, si lo entendemos así. ¿Por qué? Gálatas 6:8. Hermanos, recordemos que somos una iglesia bíblica y vamos a estar viendo la Biblia. No te voy a estar diciendo, el Señor me dijo o recibí en un sueño. No, hermanos, todo ya está establecido en su palabra. El Señor ya nos ha dejado lo suficiente para poder seguir consultando su palabra. Es por eso que somos una iglesia bíblica, hermanos. Si no, yo te hubiera contado un choro aquí y tal vez hasta me crees o no, ¿verdad? Pero no, toda nuestra fuente proviene de la Biblia. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sembrar en la carne, ¿qué es sembrar en la carne? En base a nuestros deseos, en base a lo que Jesús habló en referencia a los deseos del corazón, hermanos. Si nosotros empezamos a sembrar todo lo que nuestro corazón desea, hermanos, empezaremos a segar corrupción, una naturaleza corrupta, una naturaleza de la cual se va desviando propiamente del propósito por el cual Dios nos ha hecho todos y cada uno de nosotros. Lo que hizo el pueblo de Israel, hermanos, fue desviándose, fue corrompiéndose, fue adquiriendo una condición corrupta a tal grado que llegó el punto en donde Dios obviamente fue provocado y Moisés intercedió por ellos. Mas sin embargo Dios advirtió: no tomaré por justo al que sea culpable. Como que si Dios mismo dijera: bueno, tendré misericordia de ellos, pero una cosa te voy a decir: no tomaré por inocente al que es culpable. Romanos 8:21, hermanos, también nos lo deja ver. Romanos 8:21 nos dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aún la creación, hermanos, tiene esclavitud de su corrupción. ¿Por qué? Porque también en la caída del hombre, hermanos, vino la caída también de todo aquello que Dios había puesto para que el hombre pudiera vivir y habitar. Entonces, en la caída del hombre también se ve la corrupción que hay en la tierra y todo lo que hay en la creación misma, hermanos. Es por eso que se habla de cuestiones de seres mitológicos y cosas así, u otras cosas, hermanos, que son fuera del orden de lo que Dios estableció. ¿Cómo es esto? Cuando la palabra menciona acerca de que los hijos de Dios empezaron a mezclar con los de la tierra y estos entonces procrearon gigantes, hermanos, ahí ya hay una naturaleza corrupta de la creación misma que Dios había dejado, ¿no? Entonces, todo eso también es muestra de cómo la naturaleza de la creación también se vio corrompida. Vamos a ver lo que no significa la depravación total, hermanos. No significa que la imagen de Dios en el hombre ha sido totalmente perdida en la caída. ¿Por qué es esto, hermanos? Porque no podemos, aunque la palabra de depravación total nos lleva a mirar rasgos de cómo es que nuestra condición
latente, la tenemos en base al pecado original, hermanos. No podemos negar que Dios ha mostrado su imagen, no únicamente física, hermanos, no, sino que vamos a mirar Génesis 9:6, dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios está hablando aquí acerca de, en referencia a algo, hermanos, en base a la sangre del hombre. Entonces está haciendo referencia en que esto no se le ha perdido al hombre, ¿no? La sangre que da muestra de la vida que hay en cada uno de nosotros. Entonces esta imagen permanece en el hombre. A pesar de que cayó el hombre, esta imagen permanece. También Primera de Corintios nos dice, Primera de Corintios 11:7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Hermanos, esto, aunque no es un tema que estamos viendo el día de hoy, pero Corintios o Pablo hace referencia en cuanto a esta situación. No debe de cubrirse la cabeza. ¿Por qué? Porque hay una cualidad que de la cual Dios le ha dado al hombre a fin de que manifieste la imagen y la gloria de Dios, hermanos. No que en sí mismo nosotros ya tengamos tal perfección, no, sino que hay un secreto escondido en Dios, hermanos, que permitió que esto sucediera de esta forma. Pero aunque el hombre cayó, no le permitió que esta imagen fuera caída. Santiago 3:9. Santiago 3:9 dice, desde el 8: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y al Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Sigue mostrándonos, hermanos, que a pesar de que el hombre cayó, cayó de su condición original, Dios permitió que siga permaneciendo una imagen de Dios en el hombre. Es por eso que la depravación total, hermanos, no nos lleva a decir que entonces el hombre perdió parte de la imagen de Dios. No, sino que permaneció esta imagen, o permanece esta imagen. Pero también lo que no significa la depravación total es que el hombre no tenga ningún conocimiento de la persona y voluntad de Dios. Hermanos, muchas personas, mucha gente hace referencia a que no cree que exista Dios en base a las pruebas, en base a las circunstancias, en base a los estudios. Pero, hermanos, aún su pensamiento de probar que no existe Dios está basado en un principio, probarlo, o la palabra Dios, hermano. Entonces ya está haciendo la referencia hacia Dios mismo, ¿no? Romanos 1:18 nos habla de esto, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es esta verdad, hermanos? La verdad que el Señor ha revelado a toda la creación en base al Dios creador. Salmos 14:1, por ejemplo. Ese nos va a dar un poco más también. Salmos 14:1 nos dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Alguna vez un hermano le dijo: ¿tú qué harías si alguna vez te digo que la Biblia dice que no hay Dios? Y yo me quedé, caray, ¿a poco sí dice, no? Y pues sí lo dice, hermano, pero falta leer todo el contexto, ¿no? Y sí, ciertamente la palabra dice no hay Dios, pero hace referencia en base al necio. El necio en su corazón dice no hay Dios, hermano. La forma en la cual el hombre, la forma en la cual las personas que
hablan acerca de lo que creen y de lo que no, y que dicen referente a la existencia de Dios, ellos para sí mismos en su corazón, hermanos, dicen no hay Dios. Pero dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se corrompieron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo nos hace la referencia que ya leímos a Romanos, hermano. Pero, ¿qué significa? ¿Que el hombre no tenga ningún conocimiento de Dios? No, hermano, sino que para sí mismo en su propio corazón, a pesar de ver las cosas, hermanos, a pesar de ver las aparentes, ¿cómo se llaman? Teorías que hablan acerca de la creación del universo y todas las cosas, hermanos, ellos siguen insistiendo y le tienen más fe a creer en un chispazo, a creer en otras cosas, hermanos, a que lo que ya está establecido y lo que la palabra de Dios nos muestra. Entonces es ahí, hermanos, donde el hombre dice para sí mismo, no hay Dios. Pero la Biblia nos da muestra de cómo Dios se ha mostrado, hermanos, desde la eternidad. Aún lo dice ella misma, hermano. La palabra de Dios nos dice lo mismo, porque lo eterno de su poder se muestra y se ve desde la eternidad, desde el inicio. No significa, la depravación total no significa que no se tenga conciencia o insensibilidad al bien moral. ¿Qué es esto? Romanos 2:14. Hermanos, por si nosotros vemos y decimos, bueno, entonces, ¿qué pasa con mi amigo o mi familiar o alguien que parece que ama más que yo, da muestras más de cariño y de otras cosas? Hermanos, la caída no, la depravación total no quiere decir que no se muestre esto. Romanos 2:14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Fíjate, lo que está diciendo Romanos, hermanos, dice, los gentiles que no tienen la ley. ¿Quiénes son los gentiles que no tienen la ley? Las personas que no tienen el conocimiento referente ante lo que está bien delante de Dios y a lo que está mal delante de Dios. ¿Qué es esto, hermanos? Tú viste alguna vez, por ejemplo, Pinocho, me imagino, ¿no? Y ahí vemos cómo de repente aparecía su conciencia de Pinocho, llamado Pepe Grillo, ¿no? Y le decía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y hasta cierto punto, hermanos, ahí ejemplificaron la conciencia en base a otro, porque pues Pinocho supuestamente era de madera y bueno, ya nos metemos a otros rollos, ¿no? Pero al final, hermanos, lo que está mostrando es una conciencia, que el hombre puede tener esta conciencia y Dios le permitió tenerla, hermanos, porque dice, los gentiles, a pesar de no tener la ley, por su naturaleza, lo que es de la ley, hacen por naturaleza. Tú puedes ver, por ejemplo, la tradición aquí normal, pudiera ser darles cuidado a las personas de la tercera edad. Y eso, hermanos, aunque no lo conozca la gente que está bien, la gente lo hace. ¿Por qué? Porque tal vez es una enseñanza que se vino afirmando desde hace muchos años. ¿Y cuál es el fin? ¿Alguien les habló de la ley? ¿Alguien les habló de la palabra? No, hermanos, sino porque simplemente en su conciencia y en su naturaleza ellos pensaron que esto era bueno. Entonces, hermanos, da tintes de que pueden tener conciencia del bien y del mal, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Joel, hermanos, el libro de Joel habla referente a esto, de cómo escribirá en el corazón de todos y cada uno de los hombres la ley.
y entonces ya no será necesario que se enseñe o que se explique, no, sino que ya habrá una forma en la cual todos y cada una de las personas puedan tener esto, dando testimonio de su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces actúa esto, hermanos. La depravación total no impide que no tengan conciencia o insensibilidad acerca del bien y del mal. Primera de Timoteo 4. Timoteo 4, 2. Porque la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Está hablando referente a los que son apóstatas, hermanos, pero está hablando acerca de una conciencia cauterizada o destruida. ¿Tú sabes lo que es cauterizada? Yo creo que sí. Cuando alguien tiene una herida y se necesita quemar la zona afectada para poder sanar esa área, pero se pierde insensibilidad en esta área, hermanos, Timoteo está haciendo referencia a cierta cauterización que el hombre tiene en base a esto, a la conciencia, hermanos. Aunque nos muestra que su conciencia puede definir cosas humanas que son buenas o son malas, pero al final tiene cauterizada su conciencia hacia la relación con Dios. Por eso es lo que dice Romanos: no hay ningún justo ni a uno solo que busque a Dios. ¿Por qué? Porque teníamos esta parte cauterizada. ¿Cómo es esto, hermanos? ¿Cómo es saber que tenemos conciencia o insensibilidad del bien y del mal? Si de nosotros se pusiera una película de cada uno de nosotros, hermanos, aquí, creo que la mayoría pues tendríamos vergüenza o miedo de lo que se vería. O muchos de nosotros nos iríamos. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos cometido cosas malas, sabemos que hemos cometido actos que cualquiera que los pueda ver, hermanos, aún nosotros mismos nos avergonzamos o nos da miedo de lo que llegamos a hacer alguna vez. Pero esto nos da muestra, hermanos, de cómo nosotros tenemos esa conciencia de lo que estuvo bien y de lo que estuvo mal. Pero ¿por qué no actuamos? ¿Por qué no tenemos la determinación de entonces no hacer el mal y hacer el bien? ¿Por qué? La depravación total no significa que seamos incapaces de mostrar virtud, amor a la familia, generosidad o actos de caridad. Hermano, tú lo ves. Muchos de nosotros miramos, por ejemplo, que hay gente que llega a hacer mejores y mayores cosas en el mundo, como por ejemplo ir al África, poner acueductos, no sé, llevar alimentos a otros lugares más difíciles y sin ningún fin de lucro, hermanos. Tú ves organizaciones que se están moviendo así. ¿Qué quiere definir esto, hermano? Que pues obviamente hay esta conciencia de bien y del mal en ellos, y ellos actúan en base a la perspectiva del bien y del mal, ¿no? Pero entonces la depravación total no significa que no se puedan mostrar estas virtudes. Entonces, ¿qué sí es? Romanos 1:18, y aquí es donde vamos a tomar un tiempo. Romanos 1:18. Ya leímos el 18, pero seguimos en adelante, 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra su naturaleza. Y de igual modo, también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engañosos y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que han practicado tales cosas son como dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, Romanos 1, 18 al 32 nos habla lo que sí es la corrupción total del hombre, que abarca el cuerpo, la mente, la razón, las emociones, hermanos. Y no está hablando en base a únicamente a una estirpe, no, le está dando el sentido a todos y cada una de las personas de las cuales existimos en esta tierra, hermanos. Si nosotros creemos que tenemos un poco de bondad y este poco de bondad nos va a servir para que un día el Señor nos reciba en gloria, hermanos, temo decirnos que no será posible, porque según lo que leímos en Génesis, Dios no tomará, no nos tendrá por inocentes si somos culpables en algunas de estas cosas, si somos culpables en algo de esto, si somos culpables así en lo poco, hermanos, no habrá posibilidad de ser tomados como inocentes. Por eso, hermanos, es que la palabra de Dios nos debe de instruir y llevar cada vez más a Cristo, no a depender de lo que tú puedas hacer o de lo que yo pueda hacer, no, sino a depender completamente de aquel que ya hizo posible la salvación, hermanos. Romanos nos dice, hermanos, cómo somos aborrecedores de Dios. Romanos 1:30 dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Podría yo decirte, bueno, es que yo nunca llegué a aborrecer a Dios, o uno nunca podría aborrecer a Dios. Un predicador decía, en referencia a esto, vamos a leer un salmo, dice, y el salmo que leyeron fue, vamos a leerlo, es el Salmo 116, me parece. A ver si ahorita lo encuentro aquí, anotado. ...136, perdón, hermanos. Salmo 136.
vamos a leerlo y vamos a tomarle sentido a lo que se está describiendo. Alabad a Jehová porque Él es bueno, y todos decimos sí, amén, porque grande es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorase en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señorasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Y hasta aquí aparentemente todo es bueno, ¿no? Pero esta persona hablaba y referencia a cómo Dios actúa en ciertas ocasiones, hermano. Y la idea que compartía esta persona era en referencia a aquellos niños que tristemente tal vez pierden la vida siendo muy pequeños, hermanos. Y esto es algo muy duro, algo muy difícil, ¿no?, de contemplar. Pero también el panorama en el cual Dios llega a tomar ciertas decisiones, hermanos, está dentro de su soberanía. Y esa soberanía, hermanos, le comentaba a esta persona, está allí. Dice el versículo 10, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Hermanos, estamos viendo un Dios que hirió a primogénitos, niños, grandes, jóvenes, pero hirió a los primogénitos. Y uno pensaría, bueno, y yo no podría amar a un Dios así. ¿Ves? Aborrecemos a Dios. Podríamos aborrecer a Dios. Si hay algo en lo que nuestra aparente razonamiento nos llevara a pensar, nosotros tomaríamos una posición contraria sobre ciertas decisiones que Dios ha tomado. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Saúl que terminara con todo, y él aparentemente mostró cierta bondad y perdonó la vida de los animales, de las bestias y del rey. Y después Dios le dijo, ¿por qué no hiciste como yo te mandé? Y estamos hablando del Dios, hermano, que dijo que se terminara con toda la vida de ellos. Y moralmente nosotros pues decimos, ¿cómo puede ser que un Dios de amor sea así? ¿Cómo puede ser que un Dios de amor manifieste esto, no? ¿Cómo es posible? Nosotros tenemos una perspectiva de lo bueno y de lo malo, hermano, en base a ciertas cosas. Pero la realidad, hermano, es que si de nosotros dependiera amar a Dios, no podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque hay cosas que ciertamente solamente dependen de la soberanía misma de Dios. Pero cuando encontramos la misericordia de Dios, hermanos, en esta soberanía, entonces conocemos que no somos dignos, sino que solo Dios lo pudo haber hecho, hermanos. Por eso es importante que entendamos que la condición en la cual nosotros estábamos, hermanos, no era posible para ser llamados. En referencia a estas doctrinas, hermanos, en una ocasión también un expositor dijo, bueno, ¿quiénes de los que están aquí están de acuerdo con esto? Pues alzaron las manos y los empezó a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y anotó en un pizarrón
27, que eran los que estaban en esa vez, ¿no? A la siguiente semana se habló de la siguiente doctrina de la gracia, hermanos. Y dijo, bueno, ¿quiénes están de acuerdo ahora con esto? Menos que la primera vez. Y anotó. Y la siguiente otra vez. ¿Y quiénes están de acuerdo? De los 27 que habían estado de acuerdo al principio, hermanos, solo quedaron como 10. Y la realidad, hermanos, es que a veces esto, por eso es que no en muchos lugares se predica de estas cosas. ¿Qué es mejor predicar de bienestar, tranquilidad, prosperidad? Hermano, tiene problemas, usted no, tranquilito, el Señor va a ayudarle, y está bien, y el Señor nos va a ayudar, hermanos. Pero parte de lo que decía nuestro hermano Israel en la oración en la mañana, hermanos, era esto: conocer al Dios verdadero, y que ese Dios verdadero nos traiga cada vez más y nos afirme cada vez más, hermano, porque va a ser la única forma en la cual vamos a poder tener la libertad de la condición en la cual nosotros estábamos viviendo, hermanos. Si nosotros no llegamos a conocer nuestra condición, hermanos, se nos va a hacer muy fácil desprendernos, desarraigarnos de la salvación, desprendernos de la Biblia, desprendernos de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque creemos que nosotros somos el centro del universo, y no es la palabra de Dios, hermano. No, la palabra de Dios es el centro para nuestra vida. Y por eso tal condición, hermanos, de pecado, es necesario que conozcamos, obviamente, qué es lo que nos esperaba en base a nuestra condición. Romanos 6:23 lo dice. Ya voy terminando, hermanos. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, esta era la paga de nuestro pecado, de nuestra condición. A pesar de presentar amor a nuestra familia, a pesar de poder presentar generosidad, nunca íbamos a poder cumplir lo que ya vimos la semana pasada, pues nuestra conciencia estaba cauterizada, nuestra mente estaba cauterizada, nuestro cuerpo deseaba el mal, hermanos, nuestra razón buscaba solo el beneficio propio, nuestras emociones nos inclinaban más a lo que nos gusta, hermanos. Entonces, tales condiciones, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Aquí está la buena noticia, hermano. Si ya aguantaste toda tu condición, teníamos que llegar a esta buena noticia, hermanos. ¿De qué nos sirve únicamente saber que tenemos una condición tan deplorable delante de Dios si no tenemos una buena noticia? Por eso cuando el Señor Jesucristo vino, hermanos, y vino a dar las buenas de salvación, de arrepentimiento, de salvación y de vida eterna, hermanos, eran el respiro, eran el oxígeno que todos y cada uno de nosotros necesitábamos. Tú ves, por ejemplo, a hermanos o a personas que tienen de raza oscura, hermanos, cómo danzan y cómo brincan, hermanos, porque ellos saben lo que significa la esclavitud. Ellos permanecían con grilletes en sus piernas, en sus brazos, hermanos, y después de conocer lo que es la libertad que en Cristo Jesús tienen, hermanos, no, hombre, no le niegan al Señor nada. Asimismo, hermano, nosotros, conociendo la condición en la cual teníamos, sabiendo que la paga de nuestro pecado en base a nuestra condición anterior era la muerte, ahora podemos entonces recibir la fe que es a través de Cristo Jesús, y solo a través de Él, hermano. ¿Por qué? Porque por más que podamos hacer, por más que podamos buscar nosotros en nosotros mismos algo bueno, hermanos, nunca podrá ser hallado, sino que esta es la gracia, que Jesús nos ha dado vida eterna, que Jesús nos ha prometido salvación, que Jesús nos ha dado en Él mismo salvación. Romanos 7:14 nos lo dice:
porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hermano, esto de vendido al pecado es como un esclavo que es intercambiado, vendido. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué está hablando Pablo? Nuestra condición, la base de la cual nuestra naturaleza está marcada, una condición en la cual tenemos una conducta inclinada hacia el mal, inclinadas hacia el pecado. Y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena. ¿Qué está diciendo? Que en su interior hay algo que le muestra que no es bueno, y esto es la ley que Dios ha dado, para entonces entender que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. En mi carne no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué está hablando Pablo, hermano? Esa disputa natural que hay en cada uno de nuestros corazones por hacer lo correcto, bueno, que Dios nos marca, hermanos. Cuando Dios nos marca en su palabra que seamos justos, que seamos verdaderos, que amemos a nuestro prójimo, hermanos, nuestra carne nos inclina a no hacerlo. ¿Por qué? Porque tomamos en cuenta otras cosas. Miramos, ¿lo merece? No, no lo merece. Bueno, ¿ha hecho algo por ti? No, no ha hecho nada por mí. Entonces no lo ames. Esa es mi carne que no quiere amar a mi prójimo. Pero cuando viene el Espíritu de Dios y la palabra que nos dice, ama a tu prójimo, así como yo te he amado. Hermanos, si no tuviéramos la muestra del amor en Cristo Jesús, no podríamos amar a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque la base en sí misma de hacerlo por nuestras fuerzas no es suficiente. Por eso, hermanos, si tú te estás cansando en amar a tu prójimo, a lo mejor lo estás haciendo tú. Dejemos que sea la base del amor en Dios. Pablo está haciendo esta lucha, está haciendo esta referencia de la lucha natural que hay en el cuerpo, en la mente, en la razón, en las emociones, en base al pecado que mora en todos y cada uno de nosotros. Hermanos, si de nosotros fuera, preferiríamos estar cómodamente en nuestro hogar. Si de nosotros dependiera, hermanos, estaríamos tranquilamente teniendo un día para disfrutarlo. Pero ¿por qué está esta lucha, hermanos, entre si vengo o no vengo? ¿Por qué? Porque está esa condición que todos y cada uno de nosotros tenemos, hermanos. La condición en la cual nos inclina a no buscar el bien, nos inclina a no buscar lo verdadero, nos inclina a no buscarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo sé, 18, y yo sé en esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y si hago lo que no quiero, yo lo hago. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, Pablo llega a una última conclusión: que miserable, no puedo hacer lo bueno. Qué miserable, no puedo hacer, por más que pueda, por más que lo desee con todas mis fuerzas de mi corazón, no puedo llegar a hacer completamente todo lo bueno. Y así nosotros podemos tener esta condición, hermanos. ¿Por qué? Porque el pecado que mora en nosotros, hermanos, nos inclina, nuestra condición depravada nos inclina a seguir buscando aquello. Pero, Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos, llega a una conclusión Pablo.
Mientras estemos aquí, no podremos vivir o tener perfección en nuestros miembros o en nuestro cuerpo. Seguiremos luchando y batallando contra el pecado. Y aún Pablo lo dijo, hermano, que tenía un aguijón en su carne y el cual no lo dejaba. Y decía que 3 veces había pedido, hermano, 3 veces. Y nosotros ¿cuánto tiempo o cuántos años no hemos pasado pidiéndole al Señor que quite tal aguijón de nuestra vida? Y decimos, bueno, ¿y por qué el Señor no me contesta? Ahí está, ya escrito, hermano. Si Dios no es como, ¿cómo decirlo? No es imparcial como para que actúe con unos de otra forma y otros no, hermanos, sino que si miramos que Dios mismo también nos puede decir, bástate de mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona, hermanos. Ahí está la respuesta. Ahí está esa respuesta. ¿Por qué Dios permite que todavía sigamos batallando con eso, hermanos? Para que cada día más se vea la gloria de su salvación en nosotros. Así es que no eres el único, hermano. No eres el único que batalla con tus pensamientos. No eres el único que batalla con tu corazón. No eres el único que batalla con si quiero, con si no puedo, con si lo voy a hacer, con si no voy a poder hacerlo. No somos los únicos, hermanos. Sino que si tenemos esta reprensión, hermanos, es porque el Espíritu está allí y el Espíritu nos está inclinando a ir en obediencia hacia Dios, hermano. Dios nos quiere llevar cada vez más a ya no pensar más en la carne, hermanos. Es como si nosotros tuviéramos en nuestro ser, hermano, un ring. Y en este ring, hermano, pues obviamente siempre va a estar el Espíritu y la carne peleando por la libertad que cada uno de nosotros le damos a nuestros miembros, hermanos. Pero si dejamos que le damos alimento a la carne, hermanos, pues obviamente va a empezar a tomar áreas en nuestra vida. ¿Cuál es el alimento en la carne, hermanos? Pues obviamente todo aquello que te puede caer. Tú sabes, tú y yo sabemos las áreas en las que flaqueamos. Por ejemplo, la inmoralidad, hermanos. Si nosotros no frenamos nuestros ojos a mirar, pues obviamente vamos a darle alimento a nuestra carne para provocar que nuestros pensamientos vuelen. Por ejemplo, el amor al dinero. Si nosotros no frenamos, hermano, también eso, seguimos acumulando, seguimos buscando riquezas, pues obviamente le estamos dando alimento a nuestra propia carne, a nuestro pensamiento, y nos hacemos tan dependientes y amamos los recursos, el dinero, el tener, el no tener, hermanos. Esta es la libertad que entonces empezamos a darle al Espíritu Santo para que Él empiece a dominar nuestra condición deplorable, hermanos. No puede ser posible que un Dios tan santo, tan lleno de bondad, tan lleno de misericordia, nos haya amado, pero lo ha hecho así. Dice la palabra, hermanos, a Esaú aborrecí y a Jacob amé. Y la pregunta que generalmente nos hacemos es, ¿cómo fue posible que aborreció a Esaú, un Dios de amor? La verdadera pregunta es, ¿cómo puede ser que amó a Jacob? Porque Jacob era mentiroso, hermano. Jacob era un usurpador. ¿Cómo puede ser posible que Dios amara a un Jacob así? Entonces no es la pregunta no es por qué aborreció, no, ¿cómo fue posible que amara a alguien así? Y eso es en referencia a la condición en la cual todos y cada uno de nosotros tenemos, hermanos. ¿Cómo puede ser posible que Dios nos amara así? Siendo lo que mostramos, hermanos, siendo lo que somos, ¿cómo puede ser? Pablo dice, y haya, hermanos, gracias doy a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si nosotros no tenemos este conocimiento de la condición en la que teníamos, nos va a ser muy difícil
muy difícil, y se nos va a hacer como cualquier cosa, ya no leer la Biblia, ya no orar, ya no tener esa relación con Dios, hermanos, se nos va a hacer muy fácil salirnos de la salvación que Dios nos ha dado. Y sirva esto también, hermanos, no depende de ti ni depende de mí. No quiere decir porque mucho lea o porque mucho ora va a ser porque yo lo quise, no, sino porque Dios ya puso en ti el querer como el hacer. Y esto es lo que debemos perseguir, hermanos. La depravación total, hermanos, del hombre nos deja ver el amor tan perfecto que Dios tiene. Sí, Dios es amor. Sí, Dios muestra su amor, hermanos, pero no bajo la condición de un hombre perfecto, no bajo la condición de un hombre puro, no bajo la condición de un hombre sin pecado. No, hermanos, Dios es amor bajo las circunstancias en que, siendo aún pecadores, en que siendo aún totalmente depravados, muestra ese grande amor, hermanos. Porque si Jesús lo dijo así, hermanos, ¿qué sentido tiene amar al que os ama? ¿Acaso no el que lo dijo así lo aplicará igual? Él sabía en que nosotros no buscábamos su amor, hermanos. Él mismo sabía qué sentido tendría amarlos a ustedes si ustedes no me aman, si ustedes me amaran, no. Sino que mostraba amor a aquellos que no lo amábamos, hermano. Y no únicamente era todo el pueblo que estaba en ese tiempo, porque muchos dicen, si yo hubiera estado en el tiempo de Jesús, yo no hubiera participado, no, hermanos, a la mera hora se notó. Solo la gracia de Dios permitió que Juan estuviera allí, hermano, y eso para consuelo de su madre. Pero no porque Juan en sus propias fuerzas hubiera sido un joven valiente, no, sino que Dios dotó en ese momento a Juan, hermanos, de ese valor y esa gracia para permanecer consolando a su madre también ahí a la par. Entonces todo eso entra en parte de lo que es la soberanía de Dios, hermanos, para conocer que este perfecto amor que Dios tiene por todos y cada uno de nosotros, hermanos, no es porque nosotros seamos buenos, sino porque somos perfectamente malos. Y esa maldad, hermanos, la vemos reflejada en nuestra vida, pero damos gracias a Dios que se ha mostrado. Damos gracias a Dios de que nos haya salvado y que nos haya redimido, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Amén. Padre, te agradecemos, Señor, por permitirnos estar en este sitio, Señor, en este lugar, donde sabemos y confiamos que tu presencia está, Señor, no porque lo merezcamos, Señor, sino porque tú, Señor, eres el amor verdadero, justo, recto, fiel. Y no había forma, Señor Jesús, de que tú nos recibieras, Padre, si no hubiera sido por ti. Tú mismo, Señor Jesús, nos permitiste ser recibidos por el Padre. Tú mismo, Señor Jesús, permitiste que a pesar de nuestra condición depravada, deplorable, Señor Jesús, viniera la luz de la salvación a nuestras vidas, Señor. Por eso nos aferramos a ti, Señor, no en nuestras fuerzas, sino porque tú has puesto, Señor, tal espíritu de gracia que nos lleva a decidir sobre lo bueno y recto delante de ti, Señor. No es por nuestras fuerzas, Señor. Nunca ha sido así, Señor. Nunca ha sido porque nosotros hemos querido. Si de nosotros fuera, Señor, ni siquiera vendríamos a escuchar tu palabra, Dios. Si de nosotros fuera, Señor, ni siquiera desearíamos, Padre. Pero por cuanto tú has llenado todo nuestro corazón, nos has mostrado tu salvación, nos has mostrado tu amor, nos has mostrado tu misericordia, nos has mostrado, Señor, tu bondad. Por eso hoy, Señor, podemos venir delante de ti, Señor, y decirte gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por habernos amado a nosotros. Gracias, Señor, porque nada bueno había en nosotros suficiente
como para merecer un poco de tu amor, Señor, como para merecer un poco, Señor, al menos una gota de tu sangre, Señor, ni siquiera eso. Pero qué Dios tan grande y qué tal salvación tan grande. Oh, cuánta buena noticia ha venido a ser esta, que tú te hiciste hombre, Señor, y que pagaste por todos y cada uno de nuestros pecados, Señor, y que ahora tú provocas una renovación, Señor, en nuestro corazón, de donde salen todos nuestros malos pensamientos, Señor, de donde salen todos nuestros deseos más perversos, Señor. Oh, provoca en nuestros corazones, Señor, ese cambio que necesitamos, Señor, para que no seamos únicamente sepulcros blanqueados, Señor, sino que podamos llegar a ser hijos verdaderamente tuyos, Señor. Hijos que caminen en verdad, en rectitud. Y sabemos que esto no podrá ser totalmente perfectos, porque Pablo, como lo menciona, tiene esa lucha. El hombre tiene esa lucha. No te castigues más allá. No impongas sobre de ti un castigo que Dios no ha tenido hacia ti, sino que si Dios muestra misericordia para darte una oportunidad más, para darnos una oportunidad más, recíbela en gracia y no busques pagar, porque no habrá forma de que paguemos alguno de los favores recibidos. Recibamos la libertad y la gracia que solo el Espíritu de Dios nos puede y quiere dar. Ayúdanos, Espíritu Santo, a saber que esta condición que nosotros tenemos, Señor, no es más que un recordatorio, Señor, de lo inmerecidos que somos todos y cada uno de nosotros, pero también para mirar tu grandeza, Señor, que para siempre es tu misericordia, Señor. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabar a aquel que murió en una cruz, porque para siempre es su misericordia. Alabar a aquel en que siendo aún pecadores murió y resucitó, porque para siempre es su misericordia. Para siempre es tu misericordia, Señor. Siempre es tu misericordia, Señor. Solo tú, Señor. Ahora ya cuál es nuestra condición, con mayor urgencia,
con mayor necesidad deberíamos pedir esto. Espíritu de Dios, llénanos. Si conocemos verdaderamente cuál es la condición, hoy nuestra vida y nuestro corazón clamarían y dirían: solo Señor Espíritu, lléname, porque ya no puedo más y mi carne, porque ya no quiero más que mi carne domine mis miembros, sino que ahora sea tu Santo Espíritu llenándonos. Lléname de tu presencia, lléname de tu poder, lléname de tu amor. Por favor, Espíritu de Dios, por favor, Espíritu de Dios, llénanos. Lléname de tu poder, lléname de tu presencia, lléname. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entrenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que pidieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que compadece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y no contristéis
al Espíritu. Por el cual fuiste sellados. Oh, llénanos, Señor. Perdónanos, Espíritu Santo, si te hemos contristado, Señor, por haber dejado que nuestra carne tuviera más libertad que tú. Hoy te pedimos que por favor nos llenes, Señor. Solo de ti, Señor. Solo de ti, Espíritu de Dios. Solo de ti, Señor. Llénanos, Señor. Oh, lléname, lléname, lléname de tu presencia, lléname.